¿cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir, otra vez juntos, juntas. Gracias por estar en estos 10 años del Valor de Vivir. Y otra mujer que está siempre acompañándome es Alina Marinelli. Constelaciones familiares. El tema de hoy es el rechazo. En esa familia donde hay un rechazo de algún pariente, bueno, este es el tema de hoy de Alina Marinelli. Podría decirte, en realidad nosotros somos una red sistémica y donde en esta red todos tenemos un lugar. Y estos hechos, que son también parte de nuestro sistema, muchas veces, así como nos une el amor, también nos une la desgracia. Y cuando yo soy, digamos, ocupo ese lugar de que soy rechazada o que no tengo un buen lugar en mi sistema, en realidad estoy ocupando un lugar que no es mío. Podría ser la muerte de un hermano, que yo no lo sé y estoy ocupando ese lugar, pero también podría ser una situación anterior que no me permitió de alguna manera tener la armonía, porque soy más sensible que a lo mejor el resto de mis hermanos, entonces yo cargo con eso. Cuando te hablo de un hecho puntual, por ejemplo, podría ser como si hay algo que hay alguien en el sistema, por ejemplo, el tema de drogadicción, cuando ese que es drogadicto, que es una oveja negra, que se lo mira a ese lugar, bueno, eso que en ese momento no se le dio un lugar, y ponerle que haya sido mi abuelo, mi bisabuelo, va a seguir. Entonces a lo mejor yo socialmente soy rechazada sin saber por qué, pero estoy llevando algo que no fue integrado. Y a través de la dinámica podemos hacer este trabajo y yo puedo recuperar mi lugar. Entonces, pero también en el caso de una pareja, ¿a quién miro cuando miro? ¿Hacia dónde estoy mirando? Si estoy mirando a mi marido o estoy mirando a alguien de mi sistema. Entonces, esto va a tener una reacción, pues a veces le echamos la culpa al esposo, pero bueno, en una pareja es 50 y 50. O sea, yo tengo mi responsabilidad, la otra parte tiene su responsabilidad. Pero si yo no tomo mi lugar de ser hija de una madre, y yo a lo mejor soy hija de papá, bueno, imagínate que a mi marido le voy a ver muchos defectos. Pero te das y voy a decir, me está rechazando. En realidad, abriéndose una constelación, esto se podría ver. Te da alivio, te da libertad. Entonces vos podés tomar tu vida y podés dejar el pasado atrás. De lo que se trata justamente, constelación, es unir aquello que estaba separado. Y cuando esto se une, de a poquito, digo automáticamente porque cuando uno viene trabajando mucho, hay veces que se da rápido, pero normalmente en un trabajo de una persona que viene a hacer un trabajo lleva un tiempo, pero el permitir que el pasado quede atrás para yo poder mirar mi presente y mi posible futuro me da todo un alivio y me da una nueva perspectiva de vida. Valor de vivir. Gracias, Alina. Bueno, 13 y 14 de marzo, Roberto Meotto ya está por realizar unos cursos para médicos, odontólogos, kinesiólogos, ¿sí? Presta atención, anota, 13 y 14 de marzo, él te va a explicar de qué se trata estos cursos y la importancia que tienen para todos estos profesionales. Y le aporta un cambio de mentalidad. En general, no quiero que se sientan menospreciados, pero muchas veces nos dedicamos mucho a nuestra especialización y a tratar a la persona como partes, como pedazos. Me duele la cabeza, te trato la cabeza. Me duele el cuello, te trato el cuello. Me duele una rodilla, te trato la rodilla. Nosotros lo que hacemos es enseñarle a los profesionales a ver a las personas de manera integral. Saber que somos un todo, que cada parte está comunicada, que cada parte depende de la otra, y que el funcionamiento general del cuerpo depende del funcionamiento particular de cada una de sus componentes. Entonces, tenemos que tratar de dejar de ver al ser humano como un
punto doloroso, como un punto de tensión o como un punto de consulta que trae el paciente, sino como un conjunto y no abocarnos solamente al foco. Sí, no, obviamente no dejar de tratar el foco, pero sí buscar de dónde viene eso. Si nosotros sabemos que un vehículo que tiene las ruedas desbalanceadas y está desalineado, va a tener un desgaste mayor de sus cubiertas, tenemos que saber lógicamente que un cuerpo desalineado, un cuerpo con tensiones asimétricas, va a gastar también sus componentes. Al auto y las cubiertas la podemos cambiar, al cuerpo no. Entonces, para prevenir y para prolongar la vida útil de cada segmento corporal, de cada articulación, de cada músculo, de cada órgano incluso, tenemos que saber que la afección de una de las partes puede afectar al conjunto. Entonces, lo que hacemos es enseñarle a los profesionales a buscar cuál es el elemento de entrada, el elemento que inició el desequilibrio, para ir directamente a tratar de eliminarlo o a tratar de disminuirlo y paliarlo, para que deje de influir en el conjunto y deje de provocar una malfunción orgánica, un exceso de desgaste energético, un aumento de las tensiones musculares y articulares, un aumento del desgaste. Por eso es que les enseñamos a tratar y a prevenir la aparición de nuevas dolencias. Dejar de concentrarnos en cosas, en pequeñeces, dejar de ver el árbol para ver el bosque, una frase trillada, pero vale también en este caso. Entonces, saber que, por ejemplo, una mala oclusión dentaria, una tensión y contractura a nivel de la mandíbula va a provocar inmediatamente repercusión a nivel de la columna cervical, puede ser provocadora de cefaleas, provocadora de dolores cervicales. Y de ahí para abajo, si el cuerpo logra compensar y logra ocultar este dolor, porque el organismo es inteligente. Entonces muchas veces esa tensión, ese dolor que parece haberse pasado solo, o a veces resuelto aparentemente por la toma de un medicamento, un antiinflamatorio, no quiere decir que el problema se haya eliminado. Se ha eliminado solamente el síntoma. Entonces las cadenas de compensaciones pueden seguir descendiendo, y eso que fue en su momento un problema de mandíbula y un dolor cervical termina siendo una lumbalgia, o puede provocar una hernia de disco, o puede provocar una predisposición a una lesión de rodilla. Observamos con mucha frecuencia personas que vienen con problemas a nivel de la masticación, que son la causa fundamental de los trastornos que se pueden encontrar de ahí para abajo. O sea, una persona con lumbalgia muchas veces tiene lumbalgia crónica a causa de un problema no resuelto o mal resuelto a nivel de su sistema masticador. Los cursos se hacen en calle Catamarca, en la escuela, en Catamarca 1400, a partir del día 13 de marzo y 13 y 14 de marzo. Desde las 9 de la mañana, pero obviamente necesitan de inscripción previa, ¿no? Por eso a los contactos que ya hemos citado. Valor de vivir. Nueva Donna, un nuevo concepto en peluquería y estética. Atención personalizada. De la mano de Fabricio Raimondo, tenés un espacio único para la belleza y el cuidado personal. Nueva Donna, Presidente Roca 1115, teléfono 449-1963. Me encanta el tema de Verónica Barograf, que aparte te digo, va como candidata a vicegobernadora junto con Cachi Martínez, y es un placer porque aparte es una mujer luchadora, emprendedora. Sí, y en este mes de la mujer va a hablar de nosotras, las mujeres, y la fortaleza que tenemos. Verónica Barograf. Quería conversar con ustedes dos fortalezas que para mí tiene la mujer. Dos fortalezas que a mí me gusta pensarlas y que cuanto más las reflexiono, bueno, primero me enorgullece ser mujer, pero además me gusta transmitírselo a las otras mujeres. Las mujeres tenemos la fortaleza de lo femenino. Ustedes me van a decir una redundancia. No. En un mundo donde lo masculino parece que tuviera un valor superior, la mitad del mundo necesita, desea, espera
lo femenino, ama lo femenino. Por lo tanto, el solo hecho de nacer mujer ya implica ser necesaria, pero no necesaria para lavar los platos, para cocinar, necesaria en la existencia. Y en la existencia de aportar lo femenino, que no quiere decir solamente la delicadeza, sino todo lo que tiene la psiquis de la mujer, ¿no? Su condición siempre de estar dispuesta al cuidado de la vida, su condición del detalle, su condición de la preocupación por el otro, su condición de ayuda generalmente al más necesitado. Lo hace con sus hijos. Toda madre privilegia siempre al más necesitado, ¿no? Los otros se ponen medios envidiosos, pero ya desde ahí parte eso de tener como cierta disposición a cuidar la vida, y sobre todo cuando la vida es frágil. La vida de los padres, la vida de las personas indigentes. Digo, la mujer siempre le aporta lo femenino, que es el detalle. A mí me gusta pensar en el detalle, la imaginación, la creatividad, la perspectiva, la intuición. Estas son cosas que también el varón puede desarrollar, pero las desarrolla, yo te diría, casi a imitación de la mujer, porque es propia e inherente de la mujer. Entonces, la primera fortaleza de toda mujer es ser mujer en lo femenino, aportar al mundo en lo femenino. Y la segunda fortaleza es la capacidad de dar vida, que en algunas se materializa obviamente en la maternidad biológica, que es mucho más que la maternidad biológica, ¿no? Nosotros no somos mujeres que parimos hijos. Somos mujeres que parimos hijos, pero nos hacemos cargo de esos hijos. Y cargo no por obligación ni por deber, sino por entraña, por necesidad de saber qué ha salido de nosotros, y nos hacemos cargo de ese nosotros. Hasta el último día de nuestras vidas estamos pendientes de ellos, así tengan 50 años. Y digo, esa maternidad biológica que también se hace con una maternidad espiritual. ¿Cuántas de nosotras a lo mejor no hemos podido tener hijos y hemos tenido sobrinos, o hemos tenido vecinos, o hemos sido maestras, o hemos estado en torno a una escuela donde nos hemos aquerenciado, si se quiere, este rol tan infinito que tiene la mujer, que es la de proteger, cuidar y defender la vida, sobre todo la de los niños. Por eso a mí me gusta pensar en el Día de la Mujer, más allá de que siempre se acuerdan que comentamos que este 8 de marzo tiene que ver con esas obreras que reivindicaron su condición en el trabajo. Nos invita a pensar un poco más, ¿no? Nos invita a pensar en esta condición de lo femenino, que obviamente en ella se plasmó en esa fortaleza y lucha para resistir a la injusticia y pedir sus derechos y sus reclamos laborales. Pero este es un aspecto de la mujer cuando tiene a su cargo un trabajo y un reclamo de derechos. Pero ella en su ser, no necesita imitar a nadie. En su condición de mujer, cada una de nosotras, con nuestras particularidades, con nuestras cualidades, con nuestros defectos, le aportamos al mundo algo que el mundo necesita para seguir siendo mundo. Por eso había una vieja serie en la televisión que decía: alégrate de ser mujer, soy mujer. Yo realmente celebro que nosotros hayamos nacido de este lado de la historia, de este lado del mundo, de este lado del sexo, y no es que celebro esto sin la otra parte. Cuanto más mujer soy, más celebro la compañía de un varón. Por lo tanto, quiero poner en valor la condición de lo femenino y la condición de dar vida. Feliz Día de la Mujer. Valor de vivir. Hicimos una nota extensa, para mí es un placer tenerlo en el Valor de Vivir. Estoy hablando del director ejecutivo de la Agencia de Control Ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de Juan José Gómez Centurión. Ellos están haciendo un trabajo impresionante con lo que es la trata de personas, ¿sí? El trabajo esclavo y la importancia que tenemos nosotras las mujeres en este tema, en el tema de la trata de personas. Miércoles a miércoles lo vas a ver a Juan José Gómez Centurión hablando de estos temas, la trata de personas. Bueno, la trata de personas es un delito transnacional de alto nivel de complejidad, porque como todo delito transnacional vincula, en este caso, en el tráfico de personas en forma ilegal, casi un flujo logístico entre determinados países a través de organizaciones delictivas.
Normalmente la trata de personas como delito transnacional configura un intercambio de mercaderías mafiosas entre organizaciones delictivas de distintos países. Esto, más allá de la caracterización, lo que implica que es un delito de muy difícil marco probatorio. Es decir, los jueces, a la hora de enfrentar esta temática, encuentran una gran dificultad en acumular las pruebas, porque además, al ser transnacional, tiene que tener acuerdos con diferentes países, con lo cual es una temática de un alto nivel de complejidad. La ley en la Argentina, desde el punto de vista jurídico, es muy buena, pero trae aparejado, desde el punto de vista de la técnica probatoria, digamos, un alto nivel de complejidad. La otra parte del tema que yo quiero reivindicar es el estado de los controles. ¿Por qué digo esto? Porque uno se imagina siempre, para combatir este tipo de delincuencia, un alto grado de complejidad en técnica jurídica que a veces es muy difícil de desplegar, cuando el Estado tiene herramientas de controles, inclusive de naturaleza administrativos, con lo cual empieza a perseguir claramente un fenómeno que es un delito ilegal, que es una cadena de valor ilegal, que realmente se desarrolla en la operatividad normalmente de grandes ciudades. ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de ver las herramientas para combatir este tipo de delincuencia, nosotros hemos visto desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que el control, por ejemplo, de toda la temática administrativa es una herramienta de un alto nivel de utilidad para poder ejercer una oposición muy fuerte a esta cadena de valor mafiosa que se desarrolla históricamente en muchísimos países, y especialmente en la Argentina. La temática de la trata está vinculado directamente a la ley de trata hoy en día en la República Argentina, a la ley de proxenetismo, que son aquellas personas que lucran del ejercicio de prostitución de otras personas, y obviamente la ley de profilaxis, que de alguna manera gestiona las condiciones higiénicas en las cuales se debe desarrollar el fenómeno de la prostitución, que en sí mismo obviamente no es delito. ¿Qué es lo que el gobierno puede hacer en materia de aporte para el combate contra la trata en la Ciudad de Buenos Aires? Las competencias nuestras de carácter administrativo, llevarlas al máximo en un modelo de control de todos los derechos de uso que otorga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para estar seguros que los derechos de uso sean bien usados y que no se desarrolle otra actividad para aquello que fueron otorgados aquellos derechos de uso. Para ser claros y para ejemplificar el tema, que en aquellos bares que están habilitados como bares o los boliches bailables como boliches bailables, se desarrolle esa actividad y no una actividad que está vinculada con lo que el Código de Habilitaciones estipula como una actividad de tolerancia en lo que hacía a coperas o alternadoras. Este fue el trabajo, el primer trabajo de 2 años que esta metodología de control, esta metodología de trabajo llevó primero a la revocación de la habilitación, a considerar nula aquellas habilitaciones por el mismo hecho que habían vulnerado el pedido del derecho de uso para lo que iban a usar. Era una solicitud de un derecho de uso engañosa, digamos, al gobierno de la ciudad. Y esto llevó a la revocación de esas habilitaciones de marcas históricas prostíbulas de la Ciudad de Buenos Aires, con nombres muy conocidos, de 25 o 30 años de permanencia comercialmente en el desarrollo de la noche porteña. ¿Por qué era también importante este fenómeno? Porque el fenómeno de la noche, el fenómeno del control de todas las actividades de la noche, también la actividad prostibularia es como que genera toda una modalidad de usos y costumbres que después se trasladan al resto de las modalidades nocturnas. Este fue el primer trabajo en marcos de esta estrategia. Se revocaron más de 50 habilitaciones, se efectuó un control exhaustivo sobre ese fenómeno. ¿Y qué fue lo que pasó en términos operativos? Todo este fenómeno prostibulario que antes se desarrollaba en locales habilitados para otras razones en el gobierno de la ciudad migró a las viviendas particulares. Entonces hubo un enorme desarrollo, una enorme migración de este fenómeno a los departamentos, sobre todo de ciertos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, en donde el gobierno de la ciudad no tiene competencia. Ahora, a la hora
de evaluar el resultado. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que una marca histórica protocolaria de la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros cerramos y revocamos la habilitación a mediados del 2013, recién el año pasado un juez federal dictó el procesamiento de los 2 dueños por la sucursal de Mar del Plata. Es decir, por una causa de trata. Quiere decir que el delito estaba planteado, lo que pasa es que el hecho de no llevar los controles para adelante no hacía que el fenómeno aparezca. Dentro de todo este trabajo, para mí uno de los grandes secretos también fue siempre entender el Estado como una integralidad. Nos hemos acostumbrado en los últimos años en la República Argentina a ver el fraccionamiento y la partición del Estado en competencias absolutamente contrapuestas, de tal manera que lo que falta es una integralidad en el trabajo. Entonces, uno de los secretos para abordar, inclusive, y para lograr un marco probatorio de un montón de cosas que nosotros necesitamos para lograr la revocación de una habilitación, trabajar con todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires integrado. Por ejemplo, obviamente integrar la fuerza policial, en primera instancia, el Ministerio Público Fiscal, en segunda instancia, y tercero, un órgano muy importante en el gobierno de la ciudad que es asistencia a la víctima de la trata. Este equipo está compuesto por un grupo de profesionales que cada vez que nosotros efectuamos una inspección, separamos a cada una de las señoritas de un local y esas personas abordan una conversación del orden de los 30, 40 minutos para ver si realmente esta persona está siendo sometida a un fenómeno como mínimo de proxenetismo. Si el trabajo de prostitución que ejerce esta persona, además hay una persona a la cual le da o le gira o la asocia en parte de su remuneración. Este trabajo integral yo creo que forma parte de la solución integral del Estado a nivel nacional. Valor de vivir. Bueno, gracias Juan José Gómez Centurión, es un placer tenerte en este programa. Gracias, gracias por compartir. Bueno, seguimos hablando en el mes de la mujer, por supuesto. La doctora Treviño, que también es una luchadora incansable sobre los derechos de la mujer, voy a hacer una reflexión de aquellas mujeres que fueron quemadas, ¿sí?, por esa lucha de la jornada laboral hasta la actualidad. Es un pequeño balance que hace la doctora Susana Treviño. De hecho, lograr una fecha internacional en conmemoración al Día de la Mujer fue un logro histórico. Asumo que como feminista y un grupo también nos opusimos en su momento, no opusimos de una manera demasiado enfática ni violenta en absoluto, por supuesto, pero nos parecía que ¿por qué el Día de la Mujer? Porque era algo así como una diferencia social con el hombre. No, pero en realidad hay que interpretarlo históricamente y como un legado histórico. Es una fecha de conmemoración, es una fecha de lucha, es una fecha de memoria, es una fecha que recuerda a todas las mujeres anónimas que han luchado y han dado su vida durante años, como esas obreras en Nueva York, que premeditadamente las encerraron en la fábrica textil y las incineraron, las carbonizaron. Y eso sigue ocurriendo en este ya avanzado siglo XXI. Porque está bien, en cualquier manual, en cualquier libro de historia, que no es un dato menor, figura el 8 de marzo y ya está incorporado en la sociedad. Es decir, que no es algo académico, no es algo de los círculos internacionales, de los organismos internacionales, que de hecho fue decretado por la Organización de Naciones Unidas, pero es una fecha que ya en el colectivo popular, en la gente, dice el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Y eso es un logro, pero enorme. Es un logro que dice, no, el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Y lo he escuchado en mucha gente que asesoro, con la gente que trabajo permanentemente,
de cualquier estrato social. Es decir, el 8 de marzo es el Día de la Mujer. El tiempo acompaña con truenos. ¿Por qué? Porque es jornada de lucha y es jornada de luchas sangrientas, por otro lado, pero no violentas por parte de las mujeres. Eso hay que resaltar. La lucha de la mujer es diferente a la del hombre. Por lo tanto, se ocupa un lugar de poder. Jamás debe tomar el rol machista del hombre, como desafortunadamente lo vemos, lo observamos y lo escuchamos muchas veces en muchas mandatarias que asumen el rol de hombres e inclusive se rodean de un ministerio en donde la casi generalidad son hombres. Y eso es un síntoma de que no es un gobierno feminista y en favor de la mujer, que es un gobierno que en realidad es netamente machista. Ejemplo emblemático, el de la señora Thatcher, que era todo un ministerio compuesto de hombres. Ella la única mujer en vestidura, pero hombre en cuanto a políticas y en cuanto a formas de comportarse con la gente y en estrategias de avanzar y de proyectos hacia el futuro. Y no nos remontemos a décadas pasadas. Desafortunadamente, en Argentina, en estos momentos y en este aquí y ahora, que es otra frase que utilizo mucho del maestro Juan Bautista Justo, tenemos una señora que ocupa un lugar presidencial, pero que no actúa como feminista, una política por y para las mujeres, sino plenamente machista. Y eso es muy grave. Valor de vivir. Nueva Donna, un nuevo concepto en peluquería y estética. Atención personalizada. De la mano de Fabricio Raimondo, tenés un espacio único para la belleza y el cuidado personal. Nueva Donna, Presidente Roca 1115, teléfono 449-1963. Rodrigo Varela, hace muchos años también que me acompañan en este programa. Y claro, las mujeres que lo ven se quedan maravilladas con su masaje, porque hasta vos lo ves haciendo el masaje, traspasa la pantalla. Esta vez no va a ser masaje, pero va a hablar de un tema que siempre tenemos nosotras las mujeres, y vos si sos hombres también te pasa, que son los dolores, ¿sí?, de cervical. ¿Qué tiene que ver con nuestra personalidad los dolores cervicales? Masaje Tuinay, Rodrigo Varela. Bueno, en primer lugar en las cervicales, ¿sí? Toda la zona cervical, sí, toda la zona del cuello, está relacionada con nuestra capacidad de poder ver diferentes puntos de vista. No me digas. Muy relacionado con eso. Y si a lo largo de nuestra vida somos rígidos, tercos, y empezamos a tener trastornos justamente en las cervicales. Bueno, ¿y el estrés? Depende, el estrés también, obviamente. Una persona que no puede ser flexible como una caña de bambú, dicen los chinos, ¿no? No puede tener esa armonía, ese equilibrio para adaptarse a los cambios, es una persona que va sufriendo cada vez más estrés. El estrés es la saturación de lo mismo, tensiones, y no termina de descargar, de aflojar, de relajar y de desenchufarse, que eso también es lo que se plasma en esta zona de la columna, con que lo que cargamos como una mochila que nos ponemos atrás en la espalda. Con el masaje podemos ayudar a aflojar esta tensión. El masaje tradicional chino, el Tuina, ayuda apretando, aflojando, estirando, relajando, elongando, pero uno tiene que ir tomando las actitudes necesarias para poder cambiar. Por ejemplo, si en nuestro cuello también se van afectando, hacia adelante es el instante presente y futuro, y hacia atrás toda la tensión que dejamos siempre, hacia atrás lo crónico, lo viejo, lo que dejé en el pasado y que no puedo ver. También eso está reflejado. Entonces, si no podemos ver y no podemos tener actitudes de cambio en nuestra vida y no podemos ver
situaciones diferentes, no podemos hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, obviamente la tensión continúa y por más masaje y tratamiento que uno haga, va a volver a tensionar. Por eso lo importante, como siempre digo, para sentirse cada vez mejor y mejor en todos los sentidos, es tomar conciencia, relajar y corregir las tensiones que tenemos todos los días. Valor de vivir. La seguridad en Rosario y las agencias de seguridad, ¿qué función cumplen? ¿Están todas inscriptas? ¿Sí? Bueno, hoy es el tema del doctor Héctor Caballero, la seguridad en Rosario y las agencias de seguridad privada. Bueno, usted recuerda que en la esquina de mi casa, 50 metros exactos, se había instalado una empresa de seguridad privada que cuando yo investigué, porque no tenía cartel ni nada, la empresa se llamaba Lince, era de Buenos Aires, los dos números de teléfono que tenían eran 0800, uno de Vicente López y otro de Buenos Aires, y yo sospeché que los asaltos que se habían producido eran como producto de la observación que hacían los vigiladores de esa empresa, que en vez de cuidar, digamos, a los vecinos, al contrario, vigilaban cuando las casas quedaban vacías para avisarle a los ladrones que la vaciaban. Esto tomó medida el Ministerio de Seguridad de la provincia de ese entonces y le echó, la borró de padrón y se fueron. Dejaron la casilla. La semana pasada, apareció una nueva empresa de seguridad que ocupa la misma casilla, la pintó del color blanco, sigue robando la luz del alumbrado público. Yo llegué de Buenos Aires a las 2 menos 20 de la mañana, me bajo, abro el portón y de atrás de un auto me sale una persona que presumiblemente, no lo puedo asegurar, estaba armada. Me pegué un susto terrible, ¿no es cierto? Me pegué un susto terrible. Entonces le pregunto quién era y qué hacía. Me dijo, soy de la seguridad privada de la esquina. Después mi señora me dice que le habían ido a tocar el timbre a pagar, para pagar 300 pesos. Después que sucedieron una serie de entraderas, asaltos, robos y vaciamiento de casa en la zona. Luego vengo de Villa Constitución, porque estoy de campaña electoral, sabe que voy del primer candidato a diputado provincial, y de una reunión con todos los presidentes comunales de allá, también a las 10 de la noche venían dos personas, y yo le digo a Ricardo Reynoso, que me acompañaba, no nos bajemos porque hay una entradera. Eran dos personas, con una pinta que asustaba, y realmente eran de la empresa de seguridad privada, me golpean el vidrio para decirme que venían a ofrecer los servicios. Le dije que me dejaran de molestar y se fueran. Les quiero aclarar, yo estoy a 150 metros de la seccional 17. Con la experiencia que tienen estos. Todos los vecinos, nosotros formamos alarma comunitaria. La alarma está en el poste de mi casa, o sea que cuando suena por cualquier vecino de las 8 manzanas que está la alarma comunitaria, me suena adentro de mi casa prácticamente, porque está en el portón de mi casa. Entonces, esta gente, digo yo, primero, ¿la municipalidad le autorizó a poner la casilla? No, está ocupando la vereda frente al Club Atlético Físico. Segundo, la luz no la puede autorizar nadie, la están robando del alumbrado público para iluminar la casilla. La reglamentación del proyecto que se votó por unanimidad del Consejo de iniciativa mía tiene que tener un cartel donde tiene que tener el nombre de la empresa, el domicilio, el teléfono, los teléfonos, el correo electrónico. No los tiene. El personal tiene que tener identificación. No los tiene. He averiguado que el personal está en negro y no está en efectivo. Así que ni sabemos quiénes son los que teóricamente nos cuidan. Entonces, yo he presentado acá en el Consejo Municipal para que urgente levanten esa casilla y se vayan. Nosotros no los pedimos, nadie los pidió, no están registrados, no están revelados. Es una vergüenza que aprovecha el miedo que tiene la gente de todas las entraderas que se están produciendo y aparece esta gente que más se extraña todavía. Porque entre los vecinos lo conocemos, porque esta gente no lo conoce, son los que te vigilan a cualquier hora del día cuando la casa queda vacía. Me parece a mí que la municipalidad y la provincia tienen que controlar a la empresa privada. Acá cualquiera pone una empresa privada, ¿no es cierto?
y quiero entender, ¿no es cierto?, que muchas veces ha ocurrido que vigilan para cuando las casas quedan vacías y se llevan todo. Valor de vivir. Alberto Muñoz está en la Oficina Municipal del Consumidor y estábamos hablando los derechos. Él nos explicaba los derechos que tenemos los consumidores ante este sistema tan perverso y el mercado que te ofrece tantas cosas, pero a la vez nos estafan. Entonces él propone esto. Alberto Muñoz. No hay rosarino que no tenga un problema relacionado con la defensa del consumidor y del usuario. El que tiene un problema con el gas, o hay otro que tiene un problema con el agua, hay otro que tiene un problema con el celular, hay alguien que tiene un problema con su alquiler, hay alguien que tuvo un problema con la municipalidad por el alumbrado, por el pavimento, por un bache, hay alguien que tuvo un problema con un contrato y la letra chica y que en la letra chica lo estaban estafando, hay alguien que tuvo problema con la tarjeta de crédito que le cobraron más de lo que le tenían que cobrar. Es decir, no hay rosarino que no tenga un problema de defensa del consumidor. Así que la oficina es un centro de recepción de ese malestar que tenemos muchas veces los ciudadanos por los abusos que se cometen en las relaciones de mercado en relación al consumidor. El consumidor, recordemos, es el eslabón más débil de una cadena en la cual están los comercios, las empresas, los distribuidores, los industriales, es el último escalón. Pero ¿por qué no vamos a participar del mercado? ¿Por qué no vamos a poder decidir? ¿Por qué no vamos a poder opinar sobre el mercado si tenemos derechos como usuarios y consumidores? Si hay una ley que en 1993 estipuló una serie de derechos para los usuarios y si esa ley en el 2008 y por amplia mayoría en la Cámara de Diputados fue potenciada, fue difundida, fue agrandada para que hoy todos los usuarios y consumidores tengamos un plexo de derechos muy importante, muy fuerte, que tenemos que hacer valer. Nosotros siempre le decimos al ciudadano, reclame, vaya, insista, apele, y si tenemos que ir a instancia judicial, vayamos a instancia judicial. La compra apresurada es justamente el negocio del mercado, que usted se vea tentado, no, compre ya, compre rápido, usted elija pronto. Cuando usted hace eso, comete muchos errores. Entonces, primero, informarse. Segundo, consultar a instancias. Hay una ley que define derechos muy concretos, hay cláusulas abusivas que no deben estar en los contratos y que se puede pedir que se den por no escritas si en algún momento se firmaron. Tercero, si usted tuvo algún problema con un producto y ese producto no andaba, hay un régimen de garantías. Hablábamos recién de la década de los 90, es muy cáustico que en su momento, cuando salió la Ley de Defensa del Consumidor en el 93, el presidente de ese momento, don Carlos Saúl Menem, vetó gran parte de la ley, la podó, la mutiló, y una de las partes que mutiló fue el derecho a la garantía, porque en el decreto que la podaba decía que los usuarios tienen derecho a recibir productos de segunda que seguro van a salir más baratos. Era el colmo del abuso, era el colmo absoluto. Bueno, han terminado esas épocas, tenemos una ley del 2008 muy buena. Valor de vivir. Para mí es un placer hablar con ella porque tiene una vida recorrida maravillosa, la sobrina de aquel poeta de esperanza, José Pedroni. Estoy hablando de María Esther Pedroni y en este mes de la mujer recorrimos un poco su vida, su viaje a Japón, toda esa experiencia que trae del exterior, cómo la vuelca a su centro Kenneth. María Esther Pedroni. Mira, yo desde que terminé de estudiar y me casé, empecé una vida diferente, siempre de trabajo, siempre empujando para ir adelante. Y se fueron despertando cosas, siempre la parte espiritual fue lo que más tuvo fuerza en mí. Y hasta que encontré, de casualidad, ¿no?, por esa circunstancia de la vida, el camino del Reiki.
Pero hacía 35 años que yo estudiaba ciencias universales. Así que espiritualmente tuve una formación desde que prácticamente hubo uso de razón a través de mi tío, el escritor José Pedroni. Y siempre traté de ir ayudando a la gente, sin saber cuál era la misión que traía, ¿no? Con el Reiki sí empecé empecé ayudando a mi primer maestro, que no era de acá, de la Argentina. Y bueno, hice todo lo que pude para ayudar en colaboración con otra chica también que está trabajando muy bien, otra señora. Y bueno, le dimos para adelante. También en el momento que empezamos Reiki no era una cosa muy conocida. Había que remar para ir adelante. No fue una vida fácil, fue una vida de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucha fe. Claro. De mucha fe. Fe en la ayuda de los seres superiores. Y fe pensando en que yo podía. A pesar de sentirme que no tenía prácticamente familia, porque mis hijos y las personas mayores, única hija yo, único hijo mi esposo, imagínate, no había un referente donde consultar, pero bueno, mi referente era Jesús. ¿Cómo te puedo decir? Yo no me quedé con lo que acá me enseñaron, porque me parecía que no era el total. Yo tenía la mitad del paquete, pero no tenía el paquete entero. Me faltaba la mitad, una percepción. Y lo encontré viajando al exterior, haciéndome cargo de lo que realmente la parte espiritual había en el Reiki, ¿no? De que precisamente se necesita el crecimiento de la persona a nivel espiritual, a nivel persona íntegra. Mira, yo creo que nunca es suficiente, porque mientras vos tenés vida, hay un camino que seguir. No interesan los años, si tu mente está bien, si estás lúcida, si tenés fuerza en tu cuerpo, y bueno, sigamos hasta que Dios diga basta. Ese es el concepto que tengo, ¿no? Yo no veo límites, no los siento los límites todavía. Mañana no sé, hoy hago lo que siento, mañana Dios dirá. Valor de vivir. Muchas veces nosotros hablamos de qué es la homeopatía, pero yo le decía al doctor Varela, si bien qué es la homeopatía, pero cómo tenemos que tomar los globulitos, ¿viste? Que ellos te lo preparan, en qué condiciones tenemos que estar para que ese medicamento sea efectivo. El doctor Varela te lo cuenta. La homeopatía se basa en el concepto de totalidad sintomática, en donde te recopilás todos los síntomas, tanto mentales como generales como locales de la persona. Sí. En base a eso, a través de lo que se llama un repertorio, que es un libro, un diccionario. Ese diccionario, que es un diccionario de síntomas, recopilás a ver qué remedio cubre la mayor cantidad de síntomas que presentó el paciente y dentro de esos síntomas, cuáles son los más raros, fuera de la norma. Porque si te agarraste una infección y tenés fiebre, la fiebre es normal, es común a todos los pacientes. ¿Cuáles son propios de la persona? Ahora, en esto hay otra parte importante que nosotros tenemos en cuenta, fuera de la homeopatía, que es la alimentación. Entonces, una persona se enferma, como dice la medicina tradicional china, por 3 factores. Causas externas, que es la agresión del medio hacia la persona. Causas internas, la capacidad de reacción que tiene esa persona. Y causas no internas, no externas, es la alimentación y el estilo de vida. Todo eso, teniendo un sentido de armonía, hace que la persona esté bien. Cuando eso se desarmoniza, la persona se enferma. Las condiciones para recibir un medicamento homeopático, nosotros le damos uno solo, un criterio muy simple. El remedio homeopático va a actuar, el globulito, el confite de azúcar que está impregnada por el remedio, va a actuar a través de una mucosa que es la mucosa bucal. Entonces, que no haya interferencias en la boca de ninguna otra sustancia. Entonces, si comió, que se enjuague la boca. Si no, preferiblemente antes de comer. Lejos del dentífrico que tiene menta, mentol, ¿viste? Esas sustancias fuertes, aromáticas. Entonces buscamos que no haya interferencias asociadas. Y después, que la persona respete el criterio de una alimentación desintoxicante.
en los cuales siempre cuando viene el paciente nos abocamos a que entienda cuáles son los factores a tener en cuenta, porque la gente dice, yo como sano, yo como bien, se está engañando a sí misma. No es así. Entonces hablamos siempre de lo que es la alimentación natural, y les tenemos que explicar cuál es una alimentación adecuada. Bueno, primero, se toma un remedio porque uno no se encuentra bien. O sea, la lógica es que si está sano no necesita ningún remedio de nada. Entonces, el hecho, por ejemplo, de síntomas emocionales, ansiedad, angustia, miedos, que son todas causas internas, según el criterio de la medicina tradicional china. Todos esos factores son perturbadores y nosotros tomamos como síntomas. Y después las causas externas, son las clásicas, frío, calor, humedad, sequedad, viento, el clima con el que vivir. No solamente el clima social también tiene importancia, porque también puede ser agresivo, intraída dentro del viento. Si es un proceso agudo, la frecuencia va a ser más seguido. A veces nosotros damos el remedio homeopático 3 veces por día, 4 veces por día. Si un chiquito tiene fiebre, le vamos a dar cada media hora, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que la homeopatía se adapta y se puede hacer a cualquier persona. Embarazada puede consumir remedios homeopáticos. Los recién nacidos se le puede dar medicación homeopática. O sea, no hay límite de edad para la medicación homeopática. Por supuesto, en manos de profesionales adecuados, que sepan homeopatía. Claro. Hago esta aclaración porque hubo una época en que había muchos tratamientos para adelgazar que daban medicamentos químicos disfrazados y decían que eran homeópatas. Valor de vivir. Otra querida amiga que es Adriana Torres, también los cursos, no te lo pierdas, los cursos que hace Adriana, porque a la vez que vos haces los cursos te vas encontrando y te vas analizando, y esto es un efecto muy grande porque solucionás vos tus cosas y se solucionan muchas cosas en tu familia, ¿sí? Y a veces uno tiene muchas preocupaciones en la vida. Este es el tema de hoy de Adriana Torres, la preocupación y memoria celular. La preocupación es un tema muy importante porque en realidad la preocupación es una reacción automática que tenemos frente a la solución de un problema. Ahora, lo importante es saber si esa preocupación se transforma en algo realmente tóxico, en algo que nos hace mal, en algo que podríamos decir nos pone en una situación de dolor. Por supuesto que la preocupación sería ocuparme antes que. Entonces, si estamos hablando de la resolución de un problema y tengo que hacer un viaje, preocuparme sería de qué me ocupo para que ese viaje salga satisfactoriamente. Ahora, cuando realmente la preocupación pasa por este estado, esta pregunta típica es ¿y si me enfermo? ¿Y si me descompongo? ¿Y si se rompe el auto? ¿Y si mi marido choca? ¿Y si los chicos tienen tal problema? ¿Y si le va mal en la materia? ¿Y si me va mal? ¿Y si me echan? ¿Y si? Entonces, frente a esta cuestión, eso sí es patológico y es problemático, porque la persona va haciendo cada vez esos y sí más profundos, y son realidades que en realidad tienen baja probabilidad de que ocurran, o nada. Pero sin embargo, y el origen de este estado tiene que ver con que puede ser que venga de padres que vivían ocupándose antes de tiempo o imaginando cosas, tiene que ver con pensamientos negativos, tiene que ver con personas pesimistas. Entonces, cuando el paciente llega a la terapia porque vive preocupado y ya no sabe más cómo hacer y ya ha recorrido un montón de lugares, porque así es como llegan los pacientes a memoria celular, llegan después de haber dado vueltas por un montón de lugares. Entonces, lo que trabajamos es ver si esto tiene un componente ancestral, un
componente que hemos ido aprendiendo a través de nuestros padres, porque por supuesto que los padres nos enseñan muchas más cosas de las que nos imaginamos, también a responder frente a la vida y a los problemas. Entonces, allí lo que hacemos es ver dónde está asentada la persona, desde su campo emocional, desde su campo físico, desde su campo de resolver problemas, y bueno, allí vamos trabajando y realmente hay respuesta para esto, ¿no? Y la respuesta fundamentalmente creo que es que tenemos que aprender a convertir en oportunidades las diferencias. Nuestros padres nos enseñan muchas cosas, entre ellas también hacernos problemas. Entonces, el tema sería que cada uno, cuando viene a la terapia, podamos ver dónde está sentado su problema y las consecuencias que pudo haber traído de todo esto, porque muchos componentes de la preocupación tienen que ver con la ansiedad. Entonces, con memoria celular se puede sanar y, por supuesto, aprender a convertir en oportunidades las dificultades. Valor de vivir. Nuova Donna, un nuevo concepto en peluquería y estética. Atención personalizada. De la mano de Fabricio Raimondo, tenés un espacio único para la belleza y el cuidado personal. Nueva Donna, Presidente Roca 1115, teléfono 449-1963. Es un placer tenerlos de nuevo en el Valor de Vivir. Estoy hablando de la profesora Nora Dal Lago y del doctor Jorge Esteves. Este miércoles, ¿sí? 19 horas, se presenta la conferencia libre y gratuita en el Centro Aurora. Bueno, porque aparte el doctor Esteves va a presentar su libro. Con él charlamos de este tema. Ustedes recordarán el libro anterior que teníamos, la guía para una nutrición evolutiva, que llevamos por la 7ª reimpresión. Pero bueno, lo que para mí es un sueño de hace muchos años que los vengo escribiendo, ahora hemos podido sacar los 2 primeros volúmenes de los 5 que van a ser en total del Tratado de Medicina, Nutrición y Psicología Postglobalización. El primero es el de Generalidades, donde hablamos de toda la parte de lo que es el concepto de medicina holística, hablamos sobre los alimentos como causa de enfermedad, con todo detalle de los lácteos, de las carnes rojas, del exceso de dulces, de harinas blancas, etc. Y también los alimentos como causa de salud, o sea, de qué manera podemos hacer que los alimentos puedan lograr ser puntales fundamentales en la sanación de casi todo tipo de enfermedades, a punto de partida de lograr estabilizar el azúcar en la sangre y armonizar la producción de unas superhormonas que producen todas nuestras células, que se llaman eicosanoides. Tienen que prevalecer los eicosanoides buenos sobre los malos para que se armonicen las funciones de todas nuestras células. Y como casi todas las células, las enfermedades son funcionales, al armonizar la función de todas las células tenemos muchas posibilidades de que casi todas las enfermedades se puedan curar, siempre que también trabajemos los otros factores causales de una forma holística, integral, en lo biológico, en lo psicológico, en lo social, en lo espiritual y en lo ambiental. ¿Y las carreras? Sí, antes de las carreras quería contarte, pero después lo dejamos para el próximo bloque, que el otro de los volúmenes de este tratado, el segundo que hemos largado, es de mi especialidad original, o sea, la parte de cáncer, oncología holística yedal, con todo lo que puedo decir al respecto de cada uno de los diferentes tipos de cánceres y de tumores benignos. Pero eso lo charlamos, si querés, en el próximo programa. Pero con respecto a las carreras, quería invitar especialmente a toda la audiencia, porque en el día de hoy, justamente, hoy miércoles 11 de marzo a las 19 horas, ya sea que vengan a nuestro Centro Aurora de calle Freire 665 o que lo hagan a distancia vía Skype, si nos llaman por teléfono o nos piden amistad por Skype, pueden hacerlo desde sus casas. Hay mucha gente que hace estas actividades desde otras ciudades o desde otros países. Concretamente estamos haciendo hoy una conferencia gratuita
para presentación de estos dos libros, pero también como conferencia inaugural de nuestro ciclo lectivo 2015, donde están las carreras de técnico en terapias complementarias del YEDAL. Recordemos que el YEDAL es nuestro sistema holístico de Esteves y Tal-Lago para la prevención y tratamiento causal de múltiples enfermedades. Otra carrera que es medio año más, o sea, 1 año y medio en lugar de 1 año, se pueden hacer las 2 carreras en ese año y medio, sería el profesorado de cocina natural evolutiva YEDAL. Y la tercera carrera para personas que no sean profesionales de la salud también es la formación de terapeutas holísticos YEDAL. Esto sería ya 2 años. Si se hace los 2 años se van teniendo los 3 títulos. Y además, para quienes sean profesionales de la salud, también de 2 años de duración, estamos brindándoles la formación o el curso de posgrado para médicos, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, farmacéuticos y todo tipo de profesionales bioquímicos, odontólogos, todo tipo de profesionales de la salud que quieran tener una formación con nuestro método para observar ellos mismos los resultados que nosotros tan gratamente nos sorprendemos todos los días que estamos viendo con nuestros pacientes. Valor de vivir. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Un placer saber que estás ahí, que me acompañás miércoles a miércoles, y te veo el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.